Soy Alfonso García, director del curso a distancia de la UNED, Estadística aplicada a la ciencia de la salud, en donde tenéis información en esta página web que aparece aquí abajo. Y abajo a la izquierda tenéis mails donde podéis dirigiros a mí acerca de este vídeo, preguntando dudas, etc. Bien, en este vídeo lo que vamos a hablar es sobre test de hipótesis. Un test de hipótesis es una herramienta estadística, yo creo que sin duda la más utilizada, y tiene como objetivo, como propósito, el decidir cuál de dos hipótesis o suposiciones creemos que es correcta, lógicamente en base a nuestros datos, aceptándola y rechazando la otra. Si tenemos dos suposiciones, dos hipótesis, nos quedaremos con una y rechazaremos la otra. El elegir cuál de las dos va a ser la hipótesis nula y cuál va a ser la hipótesis alternativa no es del todo sencillo, no es del todo trivial, pero una vez que establezcamos cuál es cada una de las dos, el proceso es pura matemática, puro ordenador y no hay ninguna discusión. Como regla general, suele plantearse como hipótesis alternativa, establecerse como hipótesis alternativa lo que queremos probar, es decir, nuestra idea que queremos perseguir, y como hipótesis nula lo establecido, lo que ya está en el día a día, ¿no? Lo conocido. ¿Por qué? Fundamentalmente porque siempre hay errores. Podemos aceptar una hipótesis nula siendo falsa o aceptar una hipótesis alternativa siendo falsa la hipótesis alternativa. Y los test de hipótesis es una herramienta que están diseñadas para tratar de, una vez que lo que queremos es quedarnos con la hipótesis alternativa, pues tratar, por supuesto sin hacer trampa, de rechazar la hipótesis nula, puesto que si nos equivocamos, la probabilidad de rechazar esta hipótesis nula, supuesto que es cierta, que fuera cierta, es un error que controlamos por medio de lo que se denomina p-valor. Por tanto, la mecánica de un test de hipótesis es establecer las dos hipótesis a contrastar, establecer el esquema general, el framework, ¿no?, que se tiene para nuestros datos concretos, es la parte más complicada quizás, y luego, sin hacer trampa, rechazar la hipótesis nula y medir que el error que estamos cometiendo con ese rechazo sea pequeño, puesto que el p-valor sea pequeño. Es decir, que en suma, nosotros plantearemos las hipótesis, el esquema general, el framework, y rechazaremos la hipótesis nula cuando el p-valor que obtengamos, que es lo que nos va a dar el ordenador, sea pequeño, y aceptaremos la hipótesis nula cuando el p-valor sea grande. Cuando el p-valor es pequeño, rechazamos H0, y cuando el p-valor es grande aceptamos H0. ¿Y qué es un p-valor pequeño? ¿Qué es un p-valor grande? Pequeño es menor que 0,05. A mí me gusta que sea menor que 0,01. Y un p-valor grande pues sería uno que sea mayor que 0,05. Yo prefiero que sea mayor que 0,2. Pero vamos, valores intermedios pues son admisibles. Y esto, los p-valores, es lo único que nos va a dar el ordenador. Por eso es bastante importante el que estemos atentos a lo que estamos haciendo en realidad. En el desarrollo del ejemplo, en el desarrollo del test, lo que vamos a analizar es el siguiente ejemplo. Hay una empresa de productos de enfermería que suministra supuestamente pues frascos de glucosa, en principio de 490 mililitros, pero una enfermera pues está observando una serie de contenidos, 456, 437, 436, me está viendo que, en fin, que son valores significativamente menores 490, eso es lo que cree ella. Y ella quiere, mediante el test de hipótesis, contrastar, validar si es cierta esa hipótesis que ella está en mente pensando que va a ser cierta, ¿no? Entonces, visto lo visto, lo que vamos a hacer que es pues establecer un framework, un esquema que nos permita ejecutar ese test de hipótesis. Parece ser que la variable en la que estamos interesados en investigar pues puede ser el contenido de la glucosa, el contenido de los botes de glucosa. Y debemos, digamos, resumir esos contenidos con algún parámetro suyo, por ejemplo, la media de los contenidos de la glucosa. Y lo que está investigando es, lo que quieres analizar, lo que la enfermera está interesada en analizar, es si ese contenido medio es menor de 490. Como eso es lo que ella quiere demostrar, lo planteará como hipótesis alternativa, quedando como hipótesis nula, pues la complementaria, que la media sea mayor o igual que 490. Un criterio un tanto, rústico es elegir como hipótesis nula en donde aparezca el igual, también es válido. O sea que estamos ante un test de hipótesis sobre la media de una población
Pero, bueno, como el número de datos que tenemos es pequeño, tenemos solamente, me parece que eran 10 observaciones, no podemos admitir un esquema en donde la variable sea aproximadamente normal porque el tamaño muestral es grande. Si nuestros datos son pocos, pues tendremos que analizar si es posible admitir la normalidad de la variable en observación y estaríamos, por tanto, ante un caso de un test de hipótesis sobre la media de una población normal de varianza en principio desconocida, porque no la teníamos, muestras pequeñas, siendo como test razonable el test basado en una T de student. Bien, vamos a ver qué nos dice ahora RCommander. Recordar que ya habíamos instalado en otro de los vídeos R y su librería RCommander, que es la base, el objetivo de estos vídeos, y que para abrirla, una vez abierto R, lo que tenemos que teclear es desde la línea de comandos rcmdr y en principio, si lo hemos hecho bien, aparecerá aquí está, la pantalla de RCommander. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es incorporar los datos. Recordad que eran contenidos txt, como se llamaban los datos. ¿Cómo los incorporamos? Pues datos, importar datos de un fichero de texto, puesto que podemos darle cualquier nombre. Por ejemplo, content o contenido, si queréis, el que queráis vosotros. Lo que hacemos es buscarlos donde los tengáis, contenido txt, y para comprobar que los tenemos incorporados verdaderamente, tocamos en visualizar conjunto de datos y aquí los tenéis, tantas filas como individuos, 10 y la variable que aparece en la columna, en este caso solo una columna. Cerramos y decíamos que una de las primeras cosas que tenemos que chequear es si los datos pueden admitirse como procedentes de una distribución normal. Pues bueno, podemos utilizar de la persiana de gráficas pues el histograma que nos va a quedar supuestamente normal. Sí, no está mal, es bastante parecido a una normal, pero mi sugerencia que os hago es que siempre hagáis un test de hipótesis antes de basar vuestras decisiones en un dibujo. En este sentido, tenéis aquí estadísticos, resúmenes, test de normalidad y obtenemos varios tests. Como son pocos datos, se recomienda utilizar un test de Shapiro-Wilk. Le damos a aceptar. ¿Y qué tenemos? Pues fijaros, un p-valor 0,463. P-valor suficientemente grande como para aceptar la normalidad de los datos. Por tanto, sí que podemos estar ante un test para la media de una población normal de varianza desconocida. Bien, tendríamos que mirar cuál es el método o test a aplicar. Ya os adelanto que va a ser un test de la T-Student, pero con RCommander es sencillo, porque si veis aquí estadísticos, medias, nos queda test de la T para una muestra y nos aparece aquí un menú, un cuadro de diálogos en donde debemos de fijar cuál es la hipótesis alternativa. Recordad que la hipótesis alternativa era que la media poblacional fuera menor que, en este caso, 490. Le dais a aceptar y nos queda como resultado final un p-valor, que es lo que buscamos y que nos da el ordenador, 0,00451, indicándonos, al ser suficientemente pequeño, que podemos rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alternativa, que es la que sostenía la enfermera, de que efectivamente los frascos de glucosa tienen un contenido medio de menor de 490. Y la probabilidad de equivocarnos, que va a ser el p-valor, es muy pequeña, 0,00451. Bien, eso es todo lo que quería contaros sobre test de hipótesis con RCommander. Un saludo.